Únase a nosotros para un viaje sincero de curación y segundas oportunidades en Monteverde Farm, donde Julia, que escapa de una relación abusiva, encuentra un amor inesperado con Fernando, un dueño de la granja de buen corazón. Su historia nos recuerda que incluso nuestras heridas más profundas pueden sanar con paciencia, comprensión y amor genuino. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El tráfico de la mañana en el centro de Chicago explotó fuera de la ventana de apartamentos de Julia mientras empacaba la última de su ropa en una maleta desgastada. A los 25 años, su vida se había convertido en una serie de decepciones y recuerdos dolorosos. El hematoma en su muñeca se había desvanecido, pero las cicatrices emocionales de su relación con Mark todavía se sentían frescas. «Estás haciendo lo correcto», dijo su compañera de cuarto Pam apoyada contra el marco de la puerta. «Al alejarse de esta ciudad es exactamente lo que necesitas». Julia asintió sin mirar hacia arriba. «Lo sé. Nunca pensé que terminaría huyendo». «No está huyendo», insistió Pam. «Está avanzando. Hay una diferencia». Julia cerró su maleta y finalmente miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Las paredes aún mostraban contornos débiles donde una vez colgaban fotos de tiempos más felices que había derribado hace semanas, incapaz de mirarlas más. «Mi prima Rachel dice que el trabajo es temporal», dijo Julia, metiendo un mechón de cabello castaño detrás de su oreja. 3 meses ayudando en la cocina en una granja en medio de la nada. «Green Mountain Farm, ¿verdad?» «Monteverde Farm», corrigió Julia. «Es español para Green Mountain», Pam sonrió. «Nombre elegante para un montón de vacas y pollos». El taxi tocó la bocina afuera y los hombros de Julia se tensaron. Esto fue todo. Estaba dejando todo atrás. Su apartamento, su carrera fallida como sous chef en el restaurante Marcos y los recuerdos del comportamiento controlador de Mark que se había intensificado de las críticas a los abusos absolutos. «Llámame cuando llegues allí», dijo Pam abrazándola. «Y recuerda, nadie allí sabe nada de ti. Puedes ser quien quieras ser». Julia asintió, pero ella ya sabía quién sería. Invisible. Fue más seguro de esa manera. El campo se extendía sin cesar fuera de la ventana del autobús. Después de un viaje de 4 horas, Julia fue el último pasajero restante cuando el conductor gritó: «Monteverde Stop», según lo solicitado. El autobús se alejó, dejándola de pie junto a un letrero de madera con Monteverde Farm tallada en él. Un camino de tierra se extendió por delante, flanqueado por pastos verdes donde el ganado pastaba pacíficamente. El sol de la tarde arrojó largas sombras a través del paisaje, tan diferente de la jungla de concreto que había dejado atrás. Julia tiró de su maleta a lo largo del sendero de grava. Sus zapatos de ciudad ya acumulaban polvo. La casa principal apareció en la distancia, una gran granja de 2 pisos con un porche amplio y mecedoras. Detrás de esto pudo ver varios graneros y edificios más pequeños dispersos por la propiedad. Una mujer de unos 40 años pisó el porche, protegiendo los ojos del sol. «Debes ser Julia», ella gritó saludando. «Soy la madre de Rachel, Marta. Bienvenido a Monteverde». Julia forzó una sonrisa. «Gracias por invitarme». «Tonterías. Estamos agradecidos de que hayas aceptado ayudar en la cocina. Su último cocinero se fue sin previo aviso y con la temporada de cosecha necesitamos todas las manos en la cubierta». Marta tomó la maleta de Julia. «Déjame mostrarte a tu habitación y luego puedes refrescarte antes de la cena». El interior de la granja era sorprendentemente espacioso, con pisos de madera que crujían debajo de sus pies. Marta la llevó a una habitación pequeña pero acogedora, con vista a los campos. El baño está en el pasillo, compartido con 2 de nuestros trabajadores de temporada. Las manos del rancho tienen sus propios cuartos cerca de los establos. Marta colocó la maleta en la cama. La cena está a las 6 en el comedor principal. La mayoría de los trabajadores comen allí juntos. Cuando Marta se fue, Julia se sentó al borde de la cama, de repente abrumada. Había cambiado el ruido de la ciudad por un silencio desconocido,
roto solo por los sonidos de animales lejanos y el susurro del viento a través de los árboles. Parte de ella quería llamar a Pam y rogarle que enviara dinero para un boleto de regreso, pero ella sabía que no había nada a lo que volver. Se convirtió en jeans y una camiseta lisa gris, tirando de su cabello hacia atrás en un moño apretado. Mirando en el pequeño espejo sobre el tocador, apenas se reconoció a sí misma. El brillo que una vez encendió sus ojos se había ido, reemplazado por una cautelosa cautela. Fue mejor de esta manera, se dijo. No te destaques, no llames la atención. A las 6 en punto, Julia bajó las escaleras siguiendo los sonidos de la conversación y el olor a cocina casera. El comedor contenía una larga mesa de madera donde aproximadamente una docena de personas ya estaban sentadas, pasando el estilo familiar. «Todos, esta es Julia de Chicago», anunció Marta. «Ella estará ayudando a María en la cocina para la temporada de cosecha». Julia escaneó las caras alrededor de la mesa, en su mayoría hombres, manos de rancho con piel desgastada y sonrisas, amigables en las que no confiaba. Ella asintió con la cabeza y tomó el asiento vacío junto a una mujer mayor que debe ser María. «¿Empiezo a trabajar mañana?», Julia preguntó en voz baja. María asintió. «La preparación para el desayuno comienza a las 5. Espero que seas un elevador temprano». Julia no era, pero ella lo estaría. Cualquier cosa para mantenerse ocupada y evitar pensar en la vida que había dejado atrás. La comida continuó con una conversación fluyendo a su alrededor. Julia respondió preguntas directas cortésmente, pero brevemente, no ofreciendo información adicional sobre sí misma. A medida que se limpiaban las placas, se abrió la puerta principal y la habitación cayó momentáneamente en silencio. Entró un hombre alto, quitando su sombrero de vaquero mientras entraba. Tenía el pelo oscuro teñido de gris temprano en las sienes, una fuerte mandíbula cubierta de rastrojo y ojos que parecían acoger todo a la vez. A diferencia de las otras manos del rancho, llevaba una camisa con botones con sus jeans, mangas, enrolladas para revelar los antebrazos bronceados. «Lo siento, llego tarde», dijo asintiendo con la cabeza a Marta. «Tuve que terminar con el nuevo ternero». «Fernando, ven a conocer nuestra nueva ayuda de cocina», lo saludó Marta. «Esta es Julia de Chicago». «Julia, este es Fernando Montero, el dueño de Monteverde». Julia sintió su cuerpo tenso cuando se acercó. Mantuvo los ojos bajos, enfocándose en el grano de mesa de madera. «Bienvenido a Monteverde», dijo Fernando, su voz más profunda de lo que esperaba con solo un toque de acento. «Espero que te sientas cómodo aquí». Se obligó a mirar hacia arriba e inmediatamente lo lamentó. Sus ojos eran amables, el marrón profundo de los granos de café, y parecían ver a través de sus paredes cuidadosamente construidas. Ella rápidamente miró hacia otro lado. «Gracias», murmuró, de pie abruptamente. «Si me disculpa, debería descansar un poco antes de mañana». Ella sintió sus ojos sobre ella cuando se fue y le hizo que la piel se pusiera. No con miedo exactamente, sino con conciencia. Y eso fue peligroso. En su experiencia, los hombres solo eran amables cuando querían algo. Ella había aprendido esa lección de la manera difícil con Mark. De vuelta en su habitación, Julia empujó la pequeña cómoda contra la puerta, no lo suficiente como para bloquearlo por completo, pero lo suficiente como para hacer ruido si alguien intentaba entrar. Se acurrucó en la cama, agarrando su almohada con fuerza contra su pecho, como un escudo. El sueño se puso en forma, lleno de sueños de la voz enojada de Mark y de los ojos oscuros y amables que de alguna manera parecían igual de amenazantes. Los siguientes días cayeron en una rutina. Julia llegó a la cocina antes del amanecer, trabajando en silencio junto a María para preparar el desayuno para las manos del rancho. Aprendió el ritmo de la vida de la granja. Por la mañana, las comidas abundantes y el ciclo constante de las tareas que mantenían el lugar en funcionamiento. Evitaba a Fernando tanto como sea posible, aunque a menudo sentía su mirada sobre ella cuando estaban en la misma habitación. A diferencia de Mark, nunca levantó la voz, nunca exigió atención. De hecho, rara vez hablaba en absoluto,
excepto cuando fue necesario. Hubo una tranquilidad sobre él que la intrigó y la desconectó. Una semana después de su estadía, Julia estaba cortando vegetales para el estofado de la noche cuando María le entregó una nota. Fernando pregunta si prepararía algo especial para una cena de negocios mañana por la noche, solo para él y 2 invitados. La mano de Julia se apretó alrededor del cuchillo. «No soy chef», dijo. «Estoy aquí para ayudar». María sonrió. Rachel le dijo a Marta que trabajó en un restaurante en Chicago. Fernando pensó que podría disfrutar creando algo diferente para un cambio. Julia se sintió atrapada. No quería llamar la atención sobre sí misma, pero rechazar podría plantear preguntas que no quería responder. «Bien», dijo finalmente, «necesitaré una lista de qué ingredientes están disponibles». La noche siguiente, Julia se encontró sola en la cocina, preparando una comida de la que una vez había estado orgullosa: costillas fritas con verduras asadas y una reducción de vino tinto. El proceso familiar de cocinar la calmó, y por breves momentos olvidó dónde estaba y por qué. Estaba tan absorta en su trabajo que no escuchó a Fernando entrar hasta que él habló. «Huele maravilloso aquí». Julia saltó casi dejando caer la cuchara de madera que sostenía. Ella dio la vuelta, instintivamente retrocediendo contra el mostrador. Fernando levantó las manos. «Lo siento, no quise asustarte». Julia se obligó a respirar. «Está bien, la cena estará lista en 20 minutos». No se fue como esperaba. En cambio, él se apoyó contra el marco de la puerta, mirando su trabajo. El silencio se extendió entre ellos hasta que no pudo soportarlo. «¿Hay algo más que necesite?», preguntó más bruscamente de lo previsto. «No», dijo simplemente. «Simplemente disfruto ver a alguien que sabe lo que está haciendo». No había burla en su voz, solo una apreciación genuina. Julia no sabía cómo responder a eso. Mark siempre había criticado su cocina, encontrando fallas incluso con sus mejores esfuerzos. «Tus invitados estarán esperando», dijo finalmente. Fernando se enderezó. «Simplemente llamaron. Están llegando tarde, el tráfico de la ciudad». Él dudó. «¿Te unirías a mí para una copa de vino mientras esperamos? Abrí una botella que combina bien con tu comida». Julia se puso rígida. «No, gracias. Tengo trabajo». Para terminar, se volvió hacia la estufa, dejando en claro que la conversación había terminado. Lo escuchó suspirar suavemente antes de irse, y solo entonces liberó el aliento que había estado sosteniendo. Más tarde esa noche, después de servir la comida y limpiar la cocina, Julia se sentó sola en los escalones traseros. La noche fue clara, las estrellas visibles de una manera que nunca fueron en Chicago. Ella se envolvió con los brazos a sí misma, luchando contra una repentina ola de soledad. «¿Puedo unirme a ti?». Julia se sorprendió ante la voz de Fernando. Estaba a una distancia respetuosa de distancia, sosteniendo 2 tazas. Cada instinto le dijo que se fuera, que se retirara a la seguridad de su habitación. Pero algo, tal vez la tranquilidad de la noche o el cansancio en su expresión, hizo un poco el asentimiento. Se sentó en el extremo opuesto del paso, dejando mucho espacio entre ellos. «Chocolate caliente», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «La receta de mi madre». Julia dudó antes de aceptarlo. La cerámica era cálida contra sus palmas. «La cena fue excelente», dijo Fernando después de un momento. «Eres muy talentoso». Julia tomó un sorbo del chocolate caliente para evitar responder. Era rico y no demasiado dulce, con un toque de canela. «¿No te gustan los cumplidos?», observó. «No». «Me gusta», comenzó, luego se detuvo. «No me gustan los hombres que piensan que te poseen porque dijeron algo agradable». Fernando parecía entender lo que ella no dijo. «No tienes que hablar conmigo, Julia. Pero quiero que sepas que aquí nadie te lastimará. Estás a salvo en Monteverde». La amabilidad en su voz casi la desabrodea. Ella se puso de pie abruptamente, entregándole la taza. «Gracias por el chocolate». «Caliente, señor Montero. Buenas noches». Cuando se apresuró a su habitación, Julia sintió lágrimas amenazantes. No había llorado desde que se fue de Chicago, ni siquiera cuando Mark había llamado a su teléfono celular repetidamente hasta que se vio obligada a cambiar su número.
ella no lloraría ahora. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse, porque crying significaba sentir, y sentir significaba vulnerabilidad. Y se había prometido a sí misma que nunca volvería a ser vulnerable. Pasaron 2 semanas en Monteverde Farm. Julia se instaló en una rutina que se sentía casi segura. Despertar antes del amanecer, preparar el desayuno con María, limpiar, comenzar los preparativos para el almuerzo, servir, limpiar nuevamente, luego comenzar la cena. Las tareas repetitivas mantuvieron sus manos ocupadas y su mente ocupada. Todavía se mantenía para sí misma, comiendo rápidamente y retirándose a su habitación o caminando sola alrededor de la propiedad cuando se terminaron las tareas de la cocina. Los trabajadores agrícolas habían aprendido a no acercarse a ella directamente, enviando sus cumplidos sobre su cocina a través de María. Una lluvia el martes por la mañana, Julia amasaba la masa de pan cuando María anunció que necesitaba visitar a su hermana en la ciudad vecina. «Su bebé llega temprano», explicó María, ya desactivando su delantal. «Debo ir hoy». Julia sintió que el pánico se elevaba. «¿Pero qué pasa con el almuerzo y la cena?» «Sabes qué hacer», dijo María con confianza. «De todos modos, eres un mejor cocinero que yo. Fernando ya dijo que está bien para mí ir». Después de que María se fue, la cocina se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Julia trabajó metódicamente, tratando de ignorar la ansiedad que burbujea dentro de ella. Sin María como amortiguador, tendría que interactuar con los demás más directamente. La lluvia se intensificó durante toda la mañana, tocando contra las ventanas de la cocina. A la hora del almuerzo, se estaba derramando con tanta fuerza que las manos del rancho se mojaron, goteando. Sus botas dejaron pistas fangosas en el piso. «Perdón por el desastre», dijo Tom, uno de los trabajadores mayores. Storm surgió rápido. Julia asintió sin encontrar sus ojos, poniendo el estofado de pollo y el pan recién horneado que había preparado. Ella les sirvió rápidamente. Luego se retiró hasta el otro extremo de la cocina, ocupándose de lavar ollas. Fernando llegó tarde, su camisa se empapó. «El arroyo está aumentando», dijo a los hombres. «Necesitamos mover el ganado del pasto inferior después del almuerzo». Sus ojos encontraron a Julia al otro lado de la habitación. «Este estofado es exactamente lo que necesitábamos hoy». «Gracias». Julia dio un pequeño guiño de reconocimiento antes de volver a su tarea. Podía sentir su mirada persistente sobre ella, pero él no se acercaba. Después de que los hombres se fueron a las tareas de la tarde, Julia limpió el comedor y comenzó a prepararse para la cena. La tormenta continuó en afuera. Un rayo a través del cielo oscuro seguido de un trueno retumbante que parecía sacudir la casa. Estaba buscando una olla grande en un estante alto cuando un trueno particularmente fuerte la sobresaltó. La olla se deslizó de su alcance, ruido en el piso con una explosión ensordecedora. Julia jadeó, instintivamente retrocediendo contra la pared, su corazón acelerando. «¿Estás bien?» Fernando se paró en la puerta. El agua de lluvia goteaba de su cabello y ropa. Su apariencia repentina, combinada con el ruido y la tormenta, envió a Julia a un pánico momentáneo. Se deslizó por la pared, su respiración respirando poco profunda y rápida. En lugar de acercarse a ella, Fernando se quedó donde estaba, su voz gentil. «Es solo una tormenta, Julia. Estás a salvo aquí». No podía responder, atrapada en un recuerdo de Mark arrojando ollas cuando la cena no era de gusto, esquinas de la cocina donde se acurrucaba para evitar su ira. Fernando parecía entender. Lentamente se bajó para sentarse en el piso, manteniendo todo el ancho de la cocina entre ellos. «Aquí nadie te grita, nadie te hace sentir menos. Puedes respirar». Sus palabras tan simples y directas rompieron su pánico. Julia respiró estremecedor, luego otra. Las lágrimas brotaron y se derramaron corriendo por sus mejillas. Por primera vez desde que llegó a Monteverde, lloró. No las lágrimas silenciosas que había derramado en Chicago, sino sollozos profundos y sacudidos del cuerpo. Fernando permaneció donde estaba, una presencia constante en la habitación,
No trató de consolarla físicamente o decirle que dejara de llorar. Él simplemente esperó, dándole el espacio y el tiempo que ella necesitaba. Cuando sus lágrimas finalmente disminuyeron, Julia se sintió hueca, pero de alguna manera lucer, como si algo venenoso hubiera sido drenado. «Lo siento», susurró limpiándose la cara con la manga. «Nunca te disculpes por los sentimientos», dijo Fernando. «Son honestos, incluso cuando la gente no lo es». Se quedó lentamente. «La tormenta está empeorando. Necesito ver a los animales, pero volveré antes de la cena». Hizo una pausa en la puerta. «Julia, gracias por confiar en mí lo suficiente como para ser tú mismo, incluso por un momento». Después de que se fue, Julia permaneció en el piso durante varios minutos, procesando lo que había sucedido. Ningún hombre la había visto romper así sin burlarse de ella o tratar de arreglarla. Fernando no había hecho ninguno de los dos. Simplemente había estado allí, estable como la tierra debajo de la granja. Finalmente, se puso de pie, recogió la olla caída y regresó a su trabajo. Pero algo había cambiado dentro de ella. La grieta más pequeña en la pared que había construido a su alrededor. Por la noche, la tormenta se había intensificado en algo feroz y salvaje. El viento aulló alrededor de la granja y la lluvia azotó las ventanas como pequeñas balas. La mayoría de los trabajadores agrícolas se habían mudado a la litera antes, pero Fernando y dos de las manos mayores se quedaron en la casa principal para monitorear la situación. «El arroyo se desbordó», informó Tom después de visitar afuera. «Pero los animales están seguros en los graneros altos». Julia sirvió una cena simple de estofado de carne de res y pan de maíz, que los hombres comieron rápidamente antes de regresar a su reloj por las ventanas. Ella limpió sola, escuchando sus voces bajas discutiendo los niveles de agua y daños a la propiedad. Mientras terminaba, las luces parpadearon 1, 2 veces y luego salieron por completo, hundiendo la casa en la oscuridad. Todos mantienen la calma. La voz de Fernando vino de la sala de estar. «El generador debería activar pronto». Julia se congeló en la cocina oscura, su mano agarrando el borde del fregadero. Escuchó pasos acercándose y tensados. «¿Julia?», Fernando llamó suavemente. «¿Todavía estás aquí?». «Sí», respondió. «¿Ella?». Su voz apenas audible sobre la tormenta. Un haz de luz apareció cuando Fernando entró con una linterna. «El generador debería comenzar en cualquier momento, pero tengo velas por si acaso. ¿Estás bien con la oscuridad?». La verdad era que ella no. Los apartamentos oscuros habían significado que Mark estaba en uno de sus estados de ánimo, obligándola a navegar por memoria y tocar para evitar molestarlo. «Estoy bien», mintió. Fernando no la desafió, pero él dejó la linterna en el mostrador. «Mantén esto contigo. Necesito verificar algo afuera». «¿En esta tormenta?». La pregunta se deslizó antes de que pudiera detenerla. «El generador está en un cobertizo detrás de la casa. Debería haber comenzado automáticamente, pero a veces el interruptor se pega». Agarró un impermeable de un gancho junto a la puerta de atrás. «Volveré». Solo en la cocina oscura, con solo el haz de linterna para la compañía, Julia se sintió inesperadamente preocupada por Fernando. La tormenta era peligrosa y él estaba saliendo solo. Antes de que pudiera analizar esta nueva sensación, la puerta trasera se abrió nuevamente, trayendo consigo una ráfaga de viento y lluvia. Fernando entró empapado a pesar del impermeable. «El camino hacia el cobertizo del generador está inundado», informó. «Tendremos que conformarnos con las velas esta noche». Se sacudió el abrigo y recuperó varias velas grandes de un gabinete, encendiéndolas y colocándolas alrededor de la cocina y el comedor. El cálido brillo creó una atmósfera acogedora a pesar de la furiosa tormenta afuera. «Los teléfonos también están bajos», dijo, pasando una mano a través de su cabello húmedo. «Pero hemos resistido las peores tormentas que esta. La casa es sólida». Julia asintió, observando a la luz de las velas jugar en sus rasgos. Por primera vez, ella se permitió realmente mirarlo. La línea fuerte de su mandíbula, la pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha,
la profundidad de sus ojos que parecía contener fuerza y tristeza. «Deberías descansar un poco», sugirió. «Fernando, no hay nada más que hacer esta noche». Julia dudó. La idea de estar solo en su habitación oscura de repente parecía menos atractiva que quedarse en la cocina a la luz de las velas. «Y pensé que podría hacer un té primero», dijo. Si Fernando se sorprendió por su decisión de quedarse, no lo mostró. «El té suena bien. Me ocurren si me uno a ti». Ella sacudió la cabeza y él se sentó en la mesa de la cocina mientras ella llenaba la tetera. Por lo tanto, la estufa era gas y todavía funcionaba sin electricidad. El simple acto de hacer té en la cocina anfitriona de la tormenta se sintió extrañamente íntimo. Cuando Julia colocó una taza humeante frente a Fernando, sus dedos cepillaron brevemente. Ella no se alejó como lo hubiera hecho días antes. «Gracias», dijo. Se sentaron en silencio por un tiempo. La tormenta proporcionó un telón de fondo dramático a la tranquila escena de la cocina. Julia acunó su taza, sacando consuelo de su calidez. «¿Cuánto tiempo llevas dueño de Monteverde?», finalmente preguntó, sorprendiéndose con la pregunta. Fernando levantó la vista. Un parpadeo de algo, el complicaciones, tal vez, cruzó su rostro ante su iniciativa. «Ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo comenzó con solo 50 acres y un sueño. Mi padre lo expandió a lo que ves ahora». Hizo una pausa. «Me asumí hace 10 años, después de que fallecieron». «Lo ejecutas bien», dijo Julia. Luego agregó suavemente, «Todos te respetan aquí». «El respeto se obtiene a través de la equidad, no el miedo», respondió Fernando. «Mi padre me enseñó eso». Julia miró su té. Mark había gobernado por el miedo, midiendo su éxito por la rapidez con la que saltó a obedecer. «No todos lo ven así». Fernando estuvo callado por un momento. No todos lo hacen». Parecía elegir sus próximas palabras. «Con cuidado. Julia, lo que te pasó antes de que vinieras aquí no fue tu culpa». Ella miró hacia arriba bruscamente. «No sabes nada de mí. Sé que eres fuerte», dijo simplemente. «Sé que te estás reconstruyendo pieza por pieza. Y sé que quien te lastimó estaba equivocado». Julia sintió las lágrimas amenazantes nuevamente y las retiró. «No quiero hablar de eso. No tenemos que hacerlo», le aseguró Fernando. «Pero si alguna vez lo haces, soy un buen oyente». El viento aulló particularmente fuerte, sacudiendo las ventanas. Julia saltó ligeramente y, sin pensar, Fernando extendió la mano a través de la mesa. Se detuvo justo menos que le tocara la mano, dejando la elección para ella. Después de un momento de duda, Julia permitió que sus dedos descansaran ligeramente contra los suyos. Era la primera vez que había tocado voluntariamente a un hombre desde que salía de Chicago. La mano de Fernando estaba cálida e insensible por el trabajo agrícola, estable debajo de sus dedos temblorosos. Permanecieron así para varios latidos, conectados por los toques más ligeros, mientras la tormenta se extendía afuera. Entonces Julia retiró suavemente su mano y se puso de pie. «Debería irme a la cama», dijo. Fernando asintió, se levantó también. «Lleva una vela contigo, y Julia, gracias por el té y la compañía». En su habitación, Julia colocó la vela en su mesita de noche y se sentó al borde de su cama. Su mano todavía hormigueaba donde había tocado la de Fernando. En lugar de sentirse asustado o ansioso, ella sintió tranquila. Ella no empujó el tocador contra la puerta esa noche. Y por primera vez desde que llegó a Monteverde, durmió, sin agarrar su almohada como un escudo. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante, como si la tormenta nunca hubiera sucedido. El poder aún estaba fuera, pero Fernando y las manos del rancho ya estaban evaluando daños y reparaciones iniciales. Julia preparó un simple desayuno de cereales y frutas frías, llevando una bandeja a los hombres que trabajan para limpiar un árbol caído cerca de la casa. «Eres un ángel», dijo Tom agradecido tomando un tazón. Fernando levantó la vista desde donde estaba operando una motosierra, sorpresa de registrarse en su rostro al ver a Julia acercándose voluntariamente al grupo. Él dejó la sierra y se limpió la frente con su antebrazo antes de aceptar la comida que ella ofreció.
Gracias, dijo. Esto es reflexivo de tu parte. Julia se encogió de hombros. Has estado trabajando desde el amanecer. Debes tener hambre. Ella no demoró regresando a la cocina para continuar sus preparativos para el almuerzo. Pero durante toda la mañana, ella descubrió que él mirando por la ventana para ver a Fernando dirigiendo los esfuerzos de limpieza. Había algo tranquilizador sobre su autoridad tranquila, la forma en que trabajó junto a sus hombres, en lugar de simplemente dar órdenes. María regresó esa tarde llena de disculpas y noticias sobre su nuevo sobrino. Echó un vistazo a Julia y se detuvo. «Algo es diferente sobre ti», observó. Julia se dio la vuelta enfocándose en cortar verduras. «Nada es diferente. ¿Cómo está tu hermana?» María permitió el cambio de sujeto, lanzando detalles sobre el nacimiento y el bebé. Pero sus ojos se mantuvieron curiosos mientras veía a Julia trabajar con una nueva facilidad en sus movimientos, una ligera relajación en sus hombros perpetuamente tensos. Esa noche, después de que se sirvió y limpiaba, Julia se sorprendió nuevamente al aceptar la invitación de Fernando para sentarse en el porche. El aire nocturno era fresco y fresco después de la tormenta, llevando el aroma de la tierra húmeda y las cosas crecientes. La compañía eléctrica dice que deberíamos tener electricidad por la mañana, dijo Fernando, balanceándose suavemente en su silla. Julia asintió viendo que las luciérnagas comenzaron a aparecer en el anochecer. Sin embargo, es pacífico sin eso. Fernando sonrió, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos. Sí, lo es. Un cómodo silencio se estableció entre ellos. Julia había olvidado lo que se sentía simplemente estar en presencia de alguien, sin miedo ni ansiedad. Se sintió como el primer aliento profundo después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Estaba comprometido una vez, dijo Fernando de repente, todavía mirando los campos. Laura era de la ciudad, como tú. A ella le encantaba la idea de la vida en la granja, el romance de la misma, pero la realidad... Él sacudió la cabeza. El barro, las primeras mañanas, el trabajo interminable, no era lo que esperaba. Julia se volvió para mirarlo, sorprendida por esta revelación personal. ¿Qué pasó? Ella se fue, dijo simplemente. Regresó a la ciudad y su trabajo de oficina. Dijo que no podía desperdiciar su juventud enterrada en el campo. Miró a Julia. No la culpo. Esta vida no es para todos. ¿Es por eso que nunca te casaste?, Julia preguntó. Luego inmediatamente lamentó la pregunta personal. Lo siento, eso no es asunto mío. Está bien, le aseguró Fernando. Y en parte sí, pero también es... Hizo una pausa pareciendo buscar las palabras correctas. Vi a mi hermana casarse con un hombre que cambió una vez que el anillo estaba en su dedo. Se volvió controlador, luego verbalmente abusivo y, finalmente, se detuvo, dolor evidente en su voz. El corazón de Julia se apretó. ¿Qué le pasó? Las manos de Fernando agarraron los brazos de su mecedora. Ella murió en lo que se gobernó un accidente, una caída de las escaleras, pero lo sabía, todos lo sabíamos. Lo siento mucho, susurró Julia. No pude protegerla, continuó Fernando. Traté de hacer que lo dejara, pero ella tenía miedo, y luego fue demasiado tarde. Miró directamente a Julia. Desde entonces, me prometí que nunca ignoraría las señales. Nunca fingiría no ver cuando alguien está sufriendo. Julia entendió entonces por qué había sido tan cuidadoso con ella, tan respetuoso con sus límites. Él reconoció su dolor porque lo había visto antes. Mi exnovio, Mark, dijo él. Nombre se sintió extraño en su lengua después de tanto tiempo evitándolo. No me golpeó al principio. Eran pequeñas cosas. Criticar mi cocina, mi ropa, mis amigos, luego controlando mi tiempo, mi dinero. Cuando finalmente intenté irme, se fue. Se frotó inconscientemente la muñeca donde habían estado los moretones. Fernando no presionó por detalles. Sin embargo, te fuiste. Eso requiere coraje. O desesperación, respondió Julia. A veces son lo mismo. Se quedaron en silencio nuevamente. Cada uno perdió en recuerdos. Después de un tiempo, Fernando se puso de pie. Debería verificar las reparaciones antes de entregar. Buenas noches, Julia. ¿Fernando?
Ella llamó cuando él llegó a la puerta. Cuando él se volvió, dijo suavemente: «Gracias por no empujar, por no tratar de arreglarme». Su expresión fue gentil en la luz que se desvanece. «No estás roto, Julia. Herido, tal vez, pero curando, creo». Después se fue. Julia permaneció en el porche. Sus palabras resonaron en su mente. Por primera vez desde que llegó a Monteverde, sintió que algo nuevo se desplegaron dentro de ella, algo que se sentía peligrosamente como la esperanza. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el calor de Summer dio paso a los primeros indicios de otoño en la granja de Monteverde. Los campos cambiaron de verde vibrante a oro, y la temporada de cosecha comenzó en serio. Con él llegaron días de trabajo más largos y tardes más ocupadas cuando los trabajadores agrícolas trajeron cultivos y se prepararon para el invierno. Julia se encontró estableciéndose en un ritmo que no había esperado disfrutar. Sus días en la cocina con María adquirieron una cómoda familiaridad, y ya no se apresuró a su habitación después de las comidas. En cambio, a menudo se demoraba, escuchaba las historias de las manos del rancho o miraba mientras Fernando revisaba el progreso del día con su equipo. Una noche fresca de septiembre, Julia estaba amasando la masa para el desayuno de la mañana siguiente cuando Fernando apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo un paquete envuelto en papel marrón. «Estuve en la ciudad hoy», dijo estableciendo el paquete en el mostrador. «Pensé que te gustaría esto». Julia se limpió la harina de sus manos antes de desenvolver cuidadosamente el papel. Dentro había un libro de cocina, no nuevo y brillante, pero muy usado, con páginas con orejas de perro y notas escritas a mano en los márgenes. «Era de mi abuela», explicó Fernando. «Todas las recetas familiares están ahí, incluida su famoso pastel de manzana. Me di cuenta de que te gusta hornear». Julia pasó los dedos sobre la cubierta desvaída. «Esto se siente demasiado precioso para usar. Los libros están destinados a ser leídos, recetas destinadas a ser cocinadas», dijo Fernando con una pequeña sonrisa. «A ella le hubiera gustado que lo tuvieras». Sus ojos se encontraron y Julia sintió un aleteo en el pecho que se había vuelto cada vez más familiarizado en la presencia de Fernando. «Gracias», dijo suavemente. «Lo cuidaré bien». Él asintió, pareciendo a punto de decir algo más, pero Tom apareció en la puerta. «El jefe, el tractor, está actuando nuevamente. Henderson piensa que es la transmisión». Fernando suspiró. «Estaré ahí». Le dio a Julia una última mirada antes de seguir a Tom fuera. María, que había estado limpiando discretamente la estufa durante este intercambio, levantó una ceja cuando estaban solas. Ese hombre nunca le ha dado al libro de cocina de su abuela, ni siquiera Laura. Julia sintió sus mejillas calientes. «Solo somos amigos». María, sin molestarse en ocultar su sonrisa de conocimiento. Más tarde esa noche, después de que la cocina estuvo limpia, Julia llevó el libro de cocina al pequeño jardín detrás de la casa. Era su lugar favorito para sentarse cuando se realizó el trabajo del día. Un lugar tranquilo, con bancos de piedra rodeados de flores de flujo tardío. Dirigió cuidadosamente las páginas, admirando la letra ordenada que anotó muchas de las recetas. «Agregue más canela», decía una nota. «Deje ascender durante la noche para obtener los mejores resultados», dijo otro. Se sentía como leer la historia de la vida de alguien a través de sus aventuras de cocina. ¿Encontrar algo interesante? La voz de Fernando la sobresaltó, pero no de la manera temerosa que una vez hubiera reaccionado. Levantó la vista para verlo de pie en la entrada del jardín. Su marco alto se siluzó contra el sol poniente. «Su abuela fue muy específica sobre su técnica de corteza de pastel», dijo Julia, mostrándole una página llena de instrucciones precisas. Fernando se rió, un sonido cálido que Julia había venido a apreciar. Ella creía que la corteza de pastel era la verdadera medida de un panadero. «Mi abuelo le propuso de probar su pastel de manzana». «Un hombre que conoce sus prioridades», bromeó Julia, sorprendiéndose con la facilidad de las bromas. Fernando se sentó a su lado en el banco,
dejando una distancia respetuosa entre ellos como siempre lo hacía. A mi abuela le hubiera gustado, dijo. Ella valoró a las personas que pusieron su corazón en su trabajo. Julia cerró el libro con cuidado. No siempre lo he hecho. Cuando trabajé en el restaurante de Chicago, se convirtió en un trabajo, algo para pasar. Ella hizo una pausa. Pero aquí se siente diferente. ¿Cómo es eso?, ella pensó por un momento. La gente aprecia lo que hago, no solo con palabras, pero... Ella luchó para explicar. Lo disfrutan. Hay satisfacción en crear algo que traiga a los demás felicidad. Fernando asintió. Así es como me siento acerca de la granja. No es solo trabajar. Está creando algo significativo. Miró los campos que se extendían más allá del jardín. Cuando mi padre murió, todos esperaban que vendiera Monteverde, mudarse a la ciudad, obtener un trabajo real como lo llamaban. ¿Por qué no? Porque esta tierra es parte de mí, dijo simplemente. Las estaciones, los animales, el ritmo de plantar y cosechar. Está en mi sangre. La miró. No todos entienden ese tipo de conexión. Creo que estoy empezando a, admitió Julia. Se sentaron en silencio cómodo mientras el anochecer se profundizaba a su alrededor. Las luciérnagas comenzaron a bailar. Entre las plantas de jardín, sus pequeñas luces parpadearon dentro y fuera de estrellas terrestres. Julia, dijo Fernando en voz baja, el Festival de la Cosecha es este fin de semana en la ciudad. ¿Considerarías ir conmigo? Su pulso se aceleró. Esto sonaba sospechosamente como una cita, algo que no había estado listo para considerar desde que llegaba a Monteverde. No sé, justo como amigos, agregó rápidamente. Toda la granja va. Es una tradición comunitaria, buena comida, música, baile si quieres, pero no hay presión. El viejo miedo susurró advertencias en su mente, pero Julia se encontró asintiendo. Está bien, como amigos. La sonrisa de Fernando valió la pena el aleteo de la ansiedad. Su invitación había provocado. Bien, está establecido entonces. La mañana del festival amaneció brillante y clara. Julia se paró frente al pequeño espejo en su habitación, frunciendo el ceño ante su reflejo. Había traído pocas ropa de Chicago y nada apropiado para un festival. Después de probar y descartar varias opciones, finalmente se decidió por sus jeans menos desgastados y una simple blusa azul. Un golpe en su puerta la hizo saltar. María se quedó allí sosteniendo un hermoso vestido floral en amarillo suave. «Mi hija dejó esta última vez que visitó», dijo María. «No es su color, pero te vería encantador». Julia dudó. «No pude». «Por favor», insistió María. «Ella estaría feliz de que lo uses». 20 minutos más tarde, Julia descendió las escaleras, sintiéndose consciente de sí misma y bonita por primera vez en meses. El vestido encajaba bien, fluía alrededor de sus rodillas, y María la había ayudado a peinar su cabello en olas sueltas en lugar de su moño severo habitual. Fernando estaba esperando en el vestíbulo, vestido con jeans limpios y una crujiente camisa blanca. Cuando la vio se quedó completamente quieto. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Te ves hermosa», dijo, su voz más baja de lo habitual. Julia se sintió sonrojándose. «Gracias. María me prestó el vestido». Le ofreció su brazo con cortesía, anticuada. «¿Deberíamos? Los otros ya han seguido adelante». El impulso hacia la ciudad estaba lleno de una especie de tensión eléctrica que era emocionante y aterradora. Julia mantuvo las manos dobladas en su regazo, muy consciente de Fernando a su lado, el sutil aroma de su colonia, la forma en que sus manos se movían con confianza en el volante. La plaza del pueblo había sido transformada para el Festival de la Cosecha. Los puestos se alinearon en el perímetro que vendía alimentos, manualidades y productos locales. Una banda tocaba música animada en un pequeño escenario, mientras que los niños corrían por la multitud con pintura facial y globos. «Esto es maravilloso», dijo Julia, tomando las vistas y los sonidos. Fernando sonrió, claramente complacido por su reacción. «Espere hasta que pruebe la sidra de manzana de la señora Peterson. Es famoso en 3 condados». Caminaron juntos por el festival, deteniéndose para conversar con la gente del pueblo que parecían conocer y respetar a Fernando.
Julia notó cómo se tomó el tiempo con cada persona, preguntando por los miembros de la familia o las preocupaciones de la granja con un interés genuino. Fernando Montero. La voz de una mujer cortó a la multitud. Pensé que ese eras tú. Una hermosa mujer rubia con un vestido de aspecto caro se acercó a ellos, sus tacones altos haciendo clic en el pavimento. Su sonrisa era amplia, pero no alcanzó sus ojos. Laura, dijo Fernando, su voz casudamente neutral. No sabía que estabas en la ciudad. Solo visitar a papá para el fin de semana, dijo. Su mirada se deslizó a Julia con una evaluación obvia. ¿No me vas a presentar a tu amigo? La mandíbula de Fernando se apretó ligeramente. Laura Henderson, esta es Julia Carter. Julia, Laura solía vivir en el área. Julia asintió cortésmente, entendiendo de inmediato quién era esta mujer, la exnovia de Fernando, que había encontrado la vida agrícola demasiado limitante. «Qué encantadora», dijo Laura, su tono sugiriendo, a lo contrario. «¿Estás trabajando en Monteverde, querida?» «Sí», respondió Julia simplemente, negándose a ser intimidado. «Ayudo a administrar la cocina». Las cejas de Laura se alzaron. «Oh, un cocinero, ¿cómo? Útil». Se volvió hacia Fernando. «Hablando de útil, papá mencionó que su campo norte podría estar a la venta. Henderson Enterprises está muy interesado. Si finalmente está listo para comenzar a desarrollar parte de esa tierra». Fernando sacudió la cabeza. «Monteverde no está a la venta, Laura, ni un solo acre». Laura hizo un puchero con bella mente. Todavía terco como siempre. «Bueno, piénsalo. La oferta de papá es bastante generosa». Ella tocó su brazo familiarmente. «Deberíamos ponernos al día correctamente mientras estoy en la ciudad. ¿Cena a la parrilla mañana?» Antes de que Fernando pudiera responder, un hombre llamó al nombre de Laura desde el otro lado de la plaza. Ella suspiró. «Eso es papi. Tengo que correr». «Llámame». Fernando, con un beso de aire rápido, se había ido, dejando una nube de costoso perfume a su paso. Un silencio incómodo cayó entre Julia y Fernando. «Es muy hermosa», dijo Julia finalmente, odiando la pequeña voz dentro que inmediatamente se comparó desfavorablemente con la sofisticada rubia. «Sí», acordó Fernando, luego agregó, «y completamente equivocado para Monteverde». Se volvió hacia Julia. «Lo siento por eso. Laura puede ser intensa». Julia se encogió de hombros, tratando de parecer no afectada. «Ella obviamente todavía te preocupa por ti. Laura le importa lo que no podía tener», corrigió Fernando. «Una vez que dejé en claro que no vendería la granja y me mudaría a la ciudad con ella, dejé de ser interesante». Él dudó. «¿Tienes hambre?» Las damas de la iglesia establecieron una barbacoa junto a la glorieta. Agradecido por el cambio de tema, Julia asintió. Se abrieron paso entre la multitud, pero la fácil relación de antes parecía tensa ahora. Julia no pudo evitar preguntarse si ver a Laura le había recordado a Fernando lo que había renunciado, una mujer hermosa y segura que se movió por el mundo sin miedo. Encontraron una mesa con algunos de los trabajadores de Monteverde y sus familias. El simple acto de compartir una comida con estas caras ahora familiares ayudó a Julia a relajarse nuevamente, y pronto se reía de la exagerada historia de Tom sobre una vaca obstinada. A medida que se acercaba la noche, la banda cambió a canciones más lentas, y las parejas comenzaron a bailar en el área frente al escenario. Fernando los observó por un momento antes de recurrir a Julia. «¿Quieres bailar?», preguntó en voz baja. El primer instinto de Julia fue rechazar. Bailar significaba estar retenido, estar cerca. Pero mirando a Fernando, su expresión abierta y paciente, se encontró asintiendo. La condujo al borde del área de baile y le colocó suavemente las manos sobre la cintura, manteniendo una distancia respetuosa entre sus cuerpos. Julia apoyó con cautela sus manos sobre sus hombros y comenzaron a balancearse a la música. «No he bailado en mucho tiempo», admitió. «¿Estás bien?», le aseguró Fernando. Mientras la canción continuaba, Julia se relajó gradualmente, permitiéndose acercarse a que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Las manos de Fernando permanecieron ligeras en su cintura,
Nunca se alejaban o la acercaban más de lo que inició. «Gracias», dijo suavemente. Él la miró, desconcertada. «¿Para qué?» «Por ser paciente, por nunca empujar». Ella se encontró con sus ojos, por verme. La expresión de Fernando se suavizó. «Julia, eres fácil de ver. Tu fuerza, tu amabilidad, la forma en que te preocupas por todos en la granja, pero tomas tan poco por ti mismo». Su voz cayó más abajo. «La forma en que finalmente estás empezando a sonreír de nuevo». La intensidad de su mirada hizo que su corazón fuera, pero no con miedo. Esto era algo completamente diferente, algo cálido, esperanzador y aterrador a su manera. La canción terminó, pero ninguno de ellos se movió de inmediato. Se quedaron allí, conectados en un momento que se sintió frágil y precioso. Finalmente, Fernando retrocedió ligeramente. «¿Te gustaría caminar por el río? Está iluminado con linternas para el festival». Julia asintió, de repente incapaz de confiar en su voz. Mientras se abrían paso entre la multitud, Fernando colocó ligeramente su mano en la parte pequeña de su espalda sin guiar o controlar, solo un suave punto de contacto que envió hormigueo por su columna vertebral. La orilla del río era realmente hermosa, con linternas de papel colgadas en los árboles que arrojaban un suave brillo sobre el agua. Varias parejas y familias caminaban por el camino, pero era más tranquilo que el área principal del festival. Caminaron lentamente, hablando de cosas simples, recuerdos de la infancia, libros favoritos, sueños que habían cambiado con el tiempo. Julia se encontró compartiendo más que con cualquiera en años, retirada por la atención atenta de Fernando y las respuestas reflexivas. «Quería ser un chef profesional una vez», confesó. «Incluso estaba guardando para la escuela culinaria. Luego conocí a Mark, y de alguna manera mis sueños se hicieron más pequeños. Más práctico lo llamó». Fernando frunció el ceño. «No hay nada poco práctico en seguir tu pasión. Eso es lo que mi madre siempre decía». Julia sonrió ante el recuerdo. «Ella me enseñó a cocinar. Dijo que la comida hecha con amor siempre sabe mejor». «Tenía razón», dijo Fernando. «Nunca he probado nada tan bueno como lo que creas en nuestra cocina». «Nuestra cocina». La simple frase envió una ola de calor a través de Julia. De alguna manera, en estos pocos meses, Monteverde se había convertido más en el hogar de ella que en cualquier lugar donde había vivido en años. Llegaron a un pequeño banco de madera con vistas a una curva en el río. Fernando le hizo un gesto. «¿Nos sentamos por un tiempo?» El banco era lo suficientemente pequeño como para que sus hombros se tocaron cuando se sentaron. Julia no se alejó. En cambio, se encontró inclinándose ligeramente en el contacto, sacando consuelo de su sólida presencia. «Julia», dijo Fernando después de un momento, «necesito decirte algo». Su cuerpo se tensó automáticamente. En su experiencia, esas palabras rara vez precedieron a algo bueno. Fernando debe haber sentido su reacción, porque inmediatamente le dio más espacio. «No es nada malo», le aseguró. «Al menos espero que no». Ella asintió para que él continuara, tratando de calmar su corazón de carreras. «Me preocupo por ti», dijo simplemente, «más que como amigo o empleado. No lo esperaba, y entiendo si no sientes lo mismo. Tu curación es lo primero, siempre». Julia lo miró sorprendida no por su admisión, sino por la forma cuidadosa de que lo presentó, sin hacer demandas, sin esperar nada a cambio. Cuando no respondió de inmediato, Fernando continuó: «No necesitas decir nada ahora, o alguna vez si no quieres. Simplemente pensé que deberías saber dónde estoy parado». Fernando finalmente logró: «No sé si estoy listo. Todavía tengo días en que…» Luchó por explicar el miedo persistente que a veces la agarró sin previo aviso. «Lo sé», dijo suavemente, «y está bien. La curación no es lineal. Tiene buenos días y malos, pasos hacia adelante y de regreso». Miró al río. «Mi abuela solía decir que los sentimientos verdaderos no se apresuran. Crecen en su propio tiempo, como todo lo que vale la pena». Julia sintió lágrimas brotando, no por la tristeza o el miedo, sino por la abrumadora comprensión de que este
Chombre realmente la entendió, realmente respetó su viaje. Podemos solo, ella comenzó vacilante. Podemos tomarlo lentamente, día a día. La sonrisa de Fernando era como el amanecer. Podemos tomar todo el tiempo que necesite. Invocando su coraje, Julia extendió la mano y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Era un pequeño gesto, pero para ella era monumental, una elección deliberada: confiar, conectarse, avanzar. Se sentaron en silencio cómodo, viendo bailar la luz de la linterna en el agua, las manos entintadas descansando entre ellos como una promesa. El viaje de regreso a Monteverde fue tranquilo pero pacífico. Julia se encontró mirando al perfil de Fernando, en la tenue luz del tablero, maravillándose de lo diferente que era de cualquier hombre que ella había conocido antes. Hubo una estabilidad para él, una fuerza del paciente que nunca exigió ni intimidó. Cuando llegaron a la granja, Fernando la acompañó a la puerta manteniendo una distancia respetuosa a pesar de las revelaciones de la noche. «Gracias por hoy», dijo Julia de pie en los escalones del porche. «Pasé un tiempo maravilloso». «Yo también», respondió Fernando. Él dudó, luego preguntó: «¿Te gustaría ayudarme con los caballos mañana por la mañana? El domingo suele ser tranquilo, y Dawn acaba de tener un nuevo potro que te gustaría ver». Julia sonrió, al darse cuenta de que realmente quería aprender más sobre su mundo más allá de la cocina. «Me gustaría eso». «Buenas noches, entonces», dijo suavemente. En un momento de valentía, Julia se inclinó hacia adelante y rápidamente besó su mejilla. «Buenas noches, Fernando». Ella se apresuró a adentro antes de poder ver su reacción. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y emoción. En su habitación, colgó cuidadosamente el vestido amarillo de María y se cambió a su copa nocturna. Mientras se cepillaba el cabello ante el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. Las cheeks sonrojadas, los ojos brillantes, una pequeña sonrisa tocando alrededor de sus labios. Por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar, Julia se quedó dormida pensando no en el pasado, sino en el futuro. A la mañana siguiente, amaneció crujiente y brillante. Julia se vistió con jeans y un suéter cálido, tirando de su cabello hacia atrás en una cola de caballo suelta, en lugar de su moño severo una vez habitual. Se dirigió a la cocina donde María ya estaba preparando el desayuno. «Alguien se levantó temprano para un domingo», observó María con una sonrisa de conocimiento. «Café». Julia aceptó la taza agradecida. «Estoy ayudando a Fernando con los caballos esta mañana». María levantó las cejas pero no hizo ningún comentario, aunque su expresión hablaba mucho. Julia se sintió sonrojándose bajo la mirada de la mujer mayor. «El festival fue agradable», ofreció, tratando de sonar casual. Harmed María. «Noté a ti y a Fernando bailando». Antes de que Julia pudiera responder, el hombre mismo apareció en la puerta, vestido con ropa de trabajo y botas. Su rostro se iluminó cuando la vio. «Buenos días», los saludó a ambos, aunque sus ojos se demoraron en Julia. «¿Listo para tu primera lección de cuidado de caballos?» Julia asintió, colocando su café a medias. «Lidere el camino». Los establos estaban cálidos y llenos del olor terroso de heno y caballos. Fernando la guió por el pasillo central, deteniéndose frente a un puesto donde una hermosa yegua castaña estaba protegida junto a un potro de patas tambaleantes. «Este es el amanecer», dijo Fernando, «y su nueva hija, que aún no tiene un nombre». Julia se acercó al puesto lentamente. «Son hermosos. ¿Te gustaría alimentarlos? El amanecer es muy gentil». Bajo la guía del paciente de Fernando, Julia aprendió a ofrecer un piso de zanahoria en su palma. Ella se rió con deleite cuando el suave hocico de la yegua le hizo cosquillas en la mano. «A ella le gustas», dijo Fernando parado detrás de ella. La mañana pasó rápidamente. Cuando Fernando mostró a Julia alrededor de los establos, presentándola a cada caballo y explicando sus personalidades: «Únase a nosotros para un viaje sincero de curación y segundas oportunidades en Monteverde Farm», donde Julia, que escapa de una relación abusiva, encuentra un amor inesperado con Fernando.
un dueño de la granja de buen corazón. Su historia nos recuerda que incluso nuestras heridas más profundas pueden sanar con paciencia, comprensión y amor genuino. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El tráfico de la mañana en el centro de Chicago explotó fuera de la ventana de apartamentos de Julia mientras empacaba la última de su ropa en una maleta desgastada. A los 25 años, su vida se había convertido en una serie de decepciones y recuerdos dolorosos. El hematoma en su muñeca se había desvanecido, pero las cicatrices emocionales de su relación con Mark todavía se sentían frescas. «Estás haciendo lo correcto», dijo su compañera de cuarto Pam apoyada contra el marco de la puerta. «Al alejarse de esta ciudad es exactamente lo que necesitas». Julia asintió sin mirar hacia arriba. «Lo sé. Nunca pensé que terminaría huyendo». «No está huyendo», insistió Pam. «Está avanzando. Hay una diferencia». Julia cerró su maleta y finalmente miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Las paredes aún mostraban contornos débiles donde una vez colgaban fotos de tiempos más felices que había derribado hace semanas, incapaz de mirarlas más. «Mi prima Rachel dice que el trabajo es temporal», dijo Julia, metiendo un mechón de cabello castaño detrás de su oreja. 3 meses ayudando en la cocina en una granja en medio de la nada. «Green Mountain Farm, ¿verdad?» «Monteverde Farm», corrigió Julia. «Es español para Green Mountain», Pam sonrió. «Nombre elegante para un montón de vacas y pollos». El taxi tocó la bocina afuera y los hombros de Julia se tensaron. Esto fue todo. Estaba dejando todo atrás. Su apartamento, su carrera fallida como sous chef en el restaurante Marcos y los recuerdos del comportamiento controlador de Mark que se había intensificado de las críticas a los abusos absolutos. «Llámame cuando llegues allí», dijo Pam abrazándola. «Y recuerda, nadie allí sabe nada de ti. Puedes ser quien quieras ser». Julia asintió, pero ella ya sabía quién sería. Invisible. Fue más seguro de esa manera. El campo se extendía sin cesar fuera de la ventana del autobús. Después de un viaje de 4 horas, Julia fue el último pasajero restante cuando el conductor gritó: «Monteverde Stop», según lo solicitado. El autobús se alejó, dejándola de pie junto a un letrero de madera con Monteverde Farm tallada en él. Un camino de tierra se extendió por delante, flanqueado por pastos verdes donde el ganado pastaba pacíficamente. El sol de la tarde arrojó largas sombras a través del paisaje, tan diferente de la jungla de concreto que había dejado atrás. Julia tiró de su maleta a lo largo del sendero de grava. Sus zapatos de ciudad ya acumulaban polvo. La casa principal apareció en la distancia, una gran granja de 2 pisos con un porche amplio y mecedoras. Detrás de esto pudo ver varios graneros y edificios más pequeños dispersos por la propiedad. Una mujer de unos 40 años pisó el porche, protegiendo los ojos del sol. «Debes ser Julia», ella gritó saludando. «Soy la madre de Rachel, Marta. Bienvenido a Monteverde». Julia forzó una sonrisa. «Gracias por invitarme». «Tonterías. Estamos agradecidos de que hayas aceptado ayudar en la cocina. Nuestro último cocinero se fue sin previo aviso y con la temporada de cosecha necesitamos todas las manos en la cubierta». Marta tomó la maleta de Julia. «Déjame mostrarte a tu habitación y luego puedes refrescarte antes de la cena». El interior de la granja era sorprendentemente espacioso, con pisos de madera que crujían debajo de sus pies. Marta la llevó a una habitación pequeña pero acogedora, con vista a los campos. El baño está en el pasillo, compartido con 2 de nuestros trabajadores de temporada. Las manos del rancho tienen sus propios cuartos cerca de los establos. Marta colocó la maleta en la cama. La cena está a las 6 en el comedor principal. La mayoría de los trabajadores comen allí juntos. Cuando Marta se fue, Julia se sentó al borde de la cama, de repente abrumada. Había cambiado el ruido de la ciudad por un silencio desconocido, roto solo por los sonidos de animales lejanos y el susurro del viento a través de los árboles. Parte de ella quería llamar a Pam y rogarle que enviara dinero para un boleto de regreso,
pero ella sabía que no había nada a lo que volver. Se convirtió en jeans y una camiseta lisa gris, tirando de su cabello hacia atrás en un moño apretado. Mirando en el pequeño espejo sobre el tocador, apenas se reconoció a sí misma. El brillo que una vez encendió sus ojos se había ido, reemplazado por una cautelosa cautela. Fue mejor de esta manera, se dijo. No te destaques, no llames la atención. A las 6 en punto, Julia bajó las escaleras siguiendo los sonidos de la conversación y el olor a cocina casera. El comedor contenía una larga mesa de madera donde aproximadamente una docena de personas ya estaban sentadas, pasando el estilo familiar. «Todos, esta es Julia de Chicago», anunció Marta. «Ella estará ayudando a María en la cocina para la temporada de cosecha». Julia escaneó las caras alrededor de la mesa, en su mayoría hombres, manos de rancho con piel desgastada y sonrisas, amigables en las que no confiaba. Ella asintió con la cabeza y tomó el asiento vacío junto a una mujer mayor que debe ser María. «¿Empiezo a trabajar mañana?», Julia preguntó en voz baja. María asintió. «La preparación para el desayuno comienza a las 5. Espero que seas un elevador temprano». Julia no era, pero ella lo estaría. Cualquier cosa para mantenerse ocupada y evitar pensar en la vida que había dejado atrás. La comida continuó con una conversación fluyendo a su alrededor. Julia respondió preguntas directas cortésmente, pero brevemente, no ofreciendo información adicional sobre sí misma. A medida que se limpiaban las placas, se abrió la puerta principal y la habitación cayó momentáneamente en silencio. Entró un hombre alto, quitando su sombrero de vaquero mientras entraba. Tenía el pelo oscuro teñido de gris temprano en las sienes, una fuerte mandíbula cubierta de rastrojo y ojos que parecían acoger todo a la vez. A diferencia de las otras manos del rancho, llevaba una camisa con botones con sus jeans, mangas, enrolladas para revelar los antebrazos bronceados. «Lo siento, llego tarde», dijo asintiendo con la cabeza a Marta. «Tuve que terminar con el nuevo ternero». «Fernando, ven a conocer nuestra nueva ayuda de cocina», lo saludó Marta. «Esta es Julia de Chicago». «Julia, este es Fernando Montero, el dueño de Monteverde». Julia sintió su cuerpo tenso cuando se acercó. Mantuvo los ojos bajos, enfocándose en el grano de mesa de madera. «Bienvenido a Monteverde», dijo Fernando, su voz más profunda de lo que esperaba con solo un toque de acento. «Espero que te sientas cómodo aquí». Se obligó a mirar hacia arriba e inmediatamente lo lamentó. Sus ojos eran amables, el marrón profundo de los granos de café, y parecían ver a través de sus paredes cuidadosamente construidas. Ella rápidamente miró hacia otro lado. «Gracias», murmuró, de pie abruptamente. «Si me disculpa, debería descansar un poco antes de mañana». Ella sintió sus ojos sobre ella cuando se fue y le hizo que la piel se pusiera. No con miedo exactamente, sino con conciencia, y eso fue peligroso. En su experiencia, los hombres solo eran amables cuando querían algo. Ella había aprendido esa lección de la manera difícil con Mark. De vuelta en su habitación, Julia empujó la pequeña cómoda contra la puerta, no lo suficiente como para bloquearlo por completo, pero lo suficiente como para hacer ruido si alguien intentaba entrar. Se acurrucó en la cama, agarrando su almohada con fuerza contra su pecho, como un escudo. El sueño se puso en forma, lleno de sueños de la voz enojada de Mark y de los ojos oscuros y amables que de alguna manera parecían igual de amenazantes. Los siguientes días cayeron en una rutina. Julia llegó a la cocina antes del amanecer, trabajando en silencio junto a María para preparar el desayuno para las manos del rancho. Aprendió el ritmo de la vida de la granja. Por la mañana, las comidas abundantes y el ciclo constante de las tareas que mantenían el lugar en funcionamiento. Evitaba a Fernando tanto como sea posible, aunque a menudo sentía su mirada sobre ella cuando estaban en la misma habitación. A diferencia de Mark, nunca levantó la voz, nunca exigió atención. De hecho, rara vez hablaba en absoluto, excepto cuando fue necesario. Hubo una tranquilidad sobre él que la intrigó y la desconectó. Una semana después de su estadía, Julia estaba cortando vegetales para el estofado de la noche
cuando María le entregó una nota. Fernando pregunta si prepararía algo especial para una cena de negocios mañana por la noche. Solo para él y 2 invitados. La mano de Julia se apretó alrededor del cuchillo. «No soy chef», dijo. «Estoy aquí para ayudar». María sonrió. Rachel le dijo a Marta que trabajó en un restaurante en Chicago. Fernando pensó que podría disfrutar creando algo diferente para un cambio. Julia se sintió atrapada. No quería llamar la atención sobre sí misma, pero rechazar podría plantear preguntas que no quería responder. «Bien», dijo finalmente, «necesitaré una lista de qué ingredientes están disponibles». La noche siguiente, Julia se encontró sola en la cocina, preparando una comida de la que una vez había estado orgullosa: costillas fritas con verduras asadas y una reducción de vino tinto. El proceso familiar de cocinar la calmó, y por breves momentos olvidó dónde estaba y por qué. Estaba tan absorta en su trabajo que no escuchó a Fernando entrar hasta que él habló. «Huele maravilloso aquí». Julia saltó casi dejando caer la cuchara de madera que sostenía. Ella dio la vuelta, instintivamente retrocediendo contra el mostrador. Fernando levantó las manos. «Lo siento, no quise asustarte». Julia se obligó a respirar. «Está bien, la cena estará lista en 20 minutos». No se fue como esperaba. En cambio, él se apoyó contra el marco de la puerta, mirando su trabajo. El silencio se extendió entre ellos hasta que no pudo soportarlo. «¿Hay algo más que necesite?», preguntó más bruscamente de lo previsto. «No», dijo simplemente. «Simplemente disfruto ver a alguien que sabe lo que está haciendo». No había burla en su voz, solo una apreciación genuina. Julia no sabía cómo responder a eso. Mark siempre había criticado su cocina, encontrando fallas incluso con sus mejores esfuerzos. «Tus invitados estarán esperando», dijo finalmente. Fernando se enderezó. «Simplemente llamaron. Están llegando tarde, el tráfico de la ciudad». Él dudó. «¿Te unirías a mí para una copa de vino mientras esperamos? Abrí una botella que combina bien con tu comida». Julia se puso rígida. «No, gracias. Tengo trabajo». Para terminar, se volvió hacia la estufa, dejando en claro que la conversación había terminado. Lo escuchó suspirar suavemente antes de irse, y solo entonces liberó el aliento que había estado sosteniendo. Más tarde esa noche, después de servir la comida y limpiar la cocina, Julia se sentó sola en los escalones traseros. La noche fue clara, las estrellas visibles de una manera que nunca fueron en Chicago. Ella se envolvió con los brazos a sí misma, luchando contra una repentina ola de soledad. «¿Puedo unirme a ti?». Julia se sorprendió ante la voz de Fernando. Estaba a una distancia respetuosa de distancia, sosteniendo 2 tazas. Cada instinto le dijo que se fuera, que se retirara a la seguridad de su habitación. Pero algo, tal vez la tranquilidad de la noche o el cansancio en su expresión, hizo un poco el asentimiento. Se sentó en el extremo opuesto del paso, dejando mucho espacio entre ellos. «Chocolate caliente», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «La receta de mi madre». Julia dudó antes de aceptarlo. La cerámica era cálida contra sus palmas. «La cena fue excelente», dijo Fernando después de un momento. «Eres muy talentoso». Julia tomó un sorbo del chocolate caliente para evitar responder. Era rico y no demasiado dulce, con un toque de canela. «¿No te gustan los cumplidos?», observó. «No». «Me gusta», comenzó, luego se detuvo. «No me gustan los hombres que piensan que te poseen porque dijeron algo agradable». Fernando parecía entender lo que ella no dijo. «No tienes que hablar conmigo, Julia. Pero quiero que sepas que aquí nadie te lastimará. Estás a salvo en Monteverde». La amabilidad en su voz casi la desabrodea. Ella se puso de pie abruptamente, entregándole la taza. «Gracias por el chocolate». «Caliente, señor Montero. Buenas noches». Cuando se apresuró a su habitación, Julia sintió lágrimas amenazantes. No había llorado desde que se fue de Chicago, ni siquiera cuando Mark había llamado a su teléfono celular repetidamente hasta que se vio obligada a cambiar su número. Ella no lloraría ahora. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse, porque crying significaba sentir, y sentir significaba vulnerabilidad.
y se había prometido a sí misma que nunca volvería a ser vulnerable. Pasaron 2 semanas en Monteverde Farm. Julia se instaló en una rutina que se sentía casi segura: despertar antes del amanecer, preparar el desayuno con María, limpiar, comenzar los preparativos para el almuerzo, servir, limpiar nuevamente, luego comenzar la cena. Las tareas repetitivas mantuvieron sus manos ocupadas y su mente ocupada. Todavía se mantenía para sí misma, comiendo rápidamente y retirándose a su habitación o caminando sola alrededor de la propiedad cuando se terminaron las tareas de la cocina. Los trabajadores agrícolas habían aprendido a no acercarse a ella directamente, enviando sus cumplidos sobre su cocina a través de María. Una lluvia el martes por la mañana, Julia amasaba la masa de pan cuando María anunció que necesitaba visitar a su hermana en la ciudad vecina. «Su bebé llega temprano», explicó María, ya desactivando su delantal. «Debo ir hoy». Julia sintió que el pánico se elevaba. «¿Pero qué pasa con el almuerzo y la cena?» «Sabes qué hacer», dijo María con confianza. «De todos modos, eres un mejor cocinero que yo. Fernando ya dijo que está bien para mí ir». Después de que María se fue, la cocina se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Julia trabajó metódicamente, tratando de ignorar la ansiedad que burbujea dentro de ella. Sin María como amortiguador, tendría que interactuar con los demás más directamente. La lluvia se intensificó durante toda la mañana, tocando contra las ventanas de la cocina. A la hora del almuerzo, se estaba derramando con tanta fuerza que las manos del rancho se mojaron, goteando. Sus botas dejaron pistas fangosas en el piso. «Perdón por el desastre», dijo Tom, uno de los trabajadores mayores. «Storm surgió rápido». Julia asintió sin encontrar sus ojos, poniendo el estofado de pollo y el pan recién horneado que había preparado. Ella le sirvió rápidamente. Luego se retiró hasta el otro extremo de la cocina, ocupándose de lavar ollas. Fernando llegó tarde, su camisa se empapó. «El arroyo está aumentando», dijo a los hombres. «Necesitamos mover el ganado del pasto inferior después del almuerzo». Sus ojos encontraron a Julia al otro lado de la habitación. «Este estofado es exactamente lo que necesitábamos hoy». «Gracias». Julia dio un pequeño guiño de reconocimiento antes de volver a su tarea. Podía sentir su mirada persistente sobre ella, pero él no se acercaba. Después de que los hombres se fueron a las tareas de la tarde, Julia limpió el comedor y comenzó a prepararse para la cena. La tormenta continuó en afuera. Un rayo a través del cielo oscuro seguido de un trueno retumbante que parecía sacudir la casa. Estaba buscando una olla grande en un estante alto cuando un trueno particularmente fuerte la sobresaltó. La olla se deslizó de su alcance, ruido en el piso con una explosión ensordecedora. Julia jadeó, instintivamente retrocediendo contra la pared, su corazón acelerando. «¿Estás bien?» Fernando se paró en la puerta. El agua de lluvia goteaba de su cabello y ropa. Su apariencia repentina, combinada con el ruido y la tormenta, envió a Julia a un pánico momentáneo. Se deslizó por la pared, su respiración respirando poco profunda y rápida. En lugar de acercarse a ella, Fernando se quedó donde estaba, su voz gentil. «Es solo una tormenta, Julia. Estás a salvo aquí». No podía responder, atrapada en un recuerdo de Mark arrojando ollas cuando la cena no era de gusto, esquinas de la cocina donde se acurrucaba para evitar su ira. Fernando parecía entender. Lentamente se bajó para sentarse en el piso, manteniendo todo el ancho de la cocina entre ellos. «Aquí nadie te grita, nadie te hace sentir menos. Puedes respirar». Sus palabras tan simples y directas rompieron su pánico. Julia respiró estremecedor. Luego otra. Las lágrimas brotaron y se derramaron corriendo por sus mejillas. Por primera vez desde que llegó a Monteverde, lloró. No las lágrimas silenciosas que había derramado en Chicago, sino sollozos profundos y sacudidos del cuerpo. Fernando permaneció donde estaba, una presencia constante en la habitación. No trató de consolarla físicamente o decirle que dejara de llorar. Él simplemente esperó,
dándole el espacio y el tiempo que ella necesitaba. Cuando sus lágrimas finalmente disminuyeron, Julia se sintió hueca, pero de alguna manera lucer, como si algo venenoso hubiera sido drenado. «Lo siento», susurró limpiándose la cara con la manga. «Nunca te disculpes por los sentimientos», dijo Fernando. «Son honestos, incluso cuando la gente no lo es». Se quedó lentamente. «La tormenta está empeorando. Necesito ver a los animales, pero volveré antes de la cena». Hizo una pausa en la puerta. «Julia, gracias por confiar en mí lo suficiente como para ser tú mismo, incluso por un momento». Después de que se fue, Julia permaneció en el piso durante varios minutos, procesando lo que había sucedido. Ningún hombre la había visto romper así sin burlarse de ella o tratar de arreglarla. Fernando no había hecho ninguno de los dos. Simplemente había estado allí, estable como la tierra debajo de la granja. Finalmente, se puso de pie, recogió la olla caída y regresó a su trabajo. Pero algo había cambiado dentro de ella. La grieta más pequeña en la pared que había construido a su alrededor. Por la noche, la tormenta se había intensificado en algo feroz y salvaje. El viento aulló alrededor de la granja y la lluvia azotó las ventanas como pequeñas balas. La mayoría de los trabajadores agrícolas se habían mudado a la litera antes, pero Fernando y dos de las manos mayores se quedaron en la casa principal para monitorear la situación. «El arroyo se desbordó», informó Tom después de visitar afuera. «Pero los animales están seguros en los graneros altos». Julia sirvió una cena simple de estofado de carne de res y pan de maíz, que los hombres comieron rápidamente antes de regresar a su reloj por las ventanas. Ella limpió sola, escuchando sus voces bajas discutiendo los niveles de agua y daños a la propiedad. Mientras terminaba, las luces parpadearon 1, 2 veces y luego salieron por completo, hundiendo la casa en la oscuridad. «Todos mantienen la calma». La voz de Fernando vino de la sala de estar. «El generador debería activar pronto». Julia se congeló en la cocina oscura, su mano agarrando el borde del fregadero. Escuchó pasos acercándose y tensados. «¿Julia?», Fernando llamó suavemente. «¿Todavía estás aquí?». «Sí», respondió. «¿Ella?», su voz apenas audible sobre la tormenta. Un haz de luz apareció cuando Fernando entró con una linterna. «El generador debería comenzar en cualquier momento, pero tengo velas por si acaso. ¿Estás bien con la oscuridad?». La verdad era que ella no. Los apartamentos oscuros habían significado que Mark estaba en uno de sus estados de ánimo, obligándola a navegar por memoria y tocar para evitar molestarlo. «Estoy bien», mintió. Fernando no la desafió, pero él dejó la linterna en el mostrador. «Mantén esto contigo. Necesito verificar algo afuera». «¿En esta tormenta?». La pregunta se deslizó antes de que pudiera detenerla. «El generador está en un cobertizo detrás de la casa. Debería haber comenzado automáticamente, pero a veces el interruptor se pega». Agarró un impermeable de un gancho junto a la puerta de atrás. «Volveré». Solo en la cocina oscura, con solo el haz de linterna para la compañía, Julia se sintió inesperadamente preocupada por Fernando. La tormenta era peligrosa y él estaba saliendo solo. Antes de que pudiera analizar esta nueva sensación, la puerta trasera se abrió nuevamente, trayendo consigo una ráfaga de viento y lluvia. Fernando entró empapado a pesar del impermeable. «El camino hacia el cobertizo del generador está inundado», informó. «Tendremos que conformarnos con las velas esta noche». Se sacudió el abrigo y recuperó varias velas grandes de un gabinete, encendiéndolas y colocándolas alrededor de la cocina y el comedor. El cálido brillo creó una atmósfera acogedora a pesar de la furiosa tormenta afuera. «Los teléfonos también están bajos», dijo, pasando una mano a través de su cabello húmedo. «Pero hemos resistido las peores tormentas que esta. La casa es sólida». Julia asintió, observando a la luz de las velas jugar en sus rasgos. Por primera vez, ella se permitió realmente mirarlo. La línea fuerte de su mandíbula, la pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha, la profundidad de sus ojos que parecía contener fuerza y tristeza. «Deberías descansar un poco», sugirió. «Fernando»,
No hay nada más que hacer esta noche. Julia dudó. La idea de estar solo en su habitación oscura de repente parecía menos atractiva que quedarse en la cocina a la luz de las velas. Y pensé que podría hacer un té primero, dijo. Si Fernando se sorprendió por su decisión de quedarse, no lo mostró. El té suena bien. Me ocurren si me uno a ti. Ella sacudió la cabeza y él se sentó en la mesa de la cocina mientras ella llenaba la tetera. Por lo tanto, la estufa era gas y todavía funcionaba sin electricidad. El simple acto de hacer té en la cocina anfitriona de la tormenta se sintió extrañamente íntimo. Cuando Julia colocó una taza humeante frente a Fernando, sus dedos cepillaron brevemente. Ella no se alejó como lo hubiera hecho días antes. Gracias, dijo. Se sentaron en silencio por un tiempo. La tormenta proporcionó un telón de fondo dramático a la tranquila escena de la cocina. Julia acunó su taza, sacando consuelo de su calidez. ¿Cuánto tiempo llevas dueño de Monteverde? Finalmente preguntó, sorprendiéndose con la pregunta. Fernando levantó la vista. Un parpadeo de algo, el complicaciones, tal vez, cruzó su rostro ante su iniciativa. Ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo comenzó con solo 50 acres y un sueño. Mi padre lo expandió a lo que ves ahora. Hizo una pausa. Me asumí hace 10 años, después de que fallecieron. Lo ejecutas bien, dijo Julia. Luego agregó suavemente, todos te respetan aquí. El respeto se obtiene a través de la equidad, no el miedo, respondió Fernando. Mi padre me enseñó eso. Julia miró su té. Mark había gobernado por el miedo, midiendo su éxito por la rapidez con la que saltó a obedecer. No todos lo ven así. Fernando estuvo callado por un momento. No todos lo hacen. Parecía elegir sus próximas palabras. Con cuidado. Julia, lo que te pasó antes de que vinieras aquí no fue tu culpa. Ella miró hacia arriba bruscamente. No sabes nada de mí. Sé que eres fuerte, dijo simplemente. Sé que te estás reconstruyendo pieza por pieza. Y sé que quien te lastimó estaba equivocado. Julia sintió las lágrimas amenazantes nuevamente y las retiró. No quiero hablar de eso. No tenemos que hacerlo, le aseguró Fernando. Pero si alguna vez lo haces, soy un buen oyente. El viento aulló particularmente fuerte, sacudiendo las ventanas. Julia saltó ligeramente y sin pensar, Fernando extendió la mano a través de la mesa. Se detuvo justo menos que le tocara la mano, dejando la elección para ella. Después de un momento de duda, Julia permitió que sus dedos descansaran ligeramente contra los suyos. Era la primera vez que había tocado voluntariamente a un hombre desde que salía de Chicago. La mano de Fernando estaba cálida e insensible por el trabajo agrícola, estable debajo de sus dedos temblorosos. Permanecieron así para varios latidos, conectados por los toques más ligeros, mientras la tormenta se extendía afuera. Entonces Julia retiró suavemente su mano y se puso de pie. «Debería irme a la cama», dijo. Fernando asintió, se levantó también. «Lleva una vela contigo, y Julia, gracias por el té y la compañía». En su habitación, Julia colocó la vela en su mesita de noche y se sentó al borde de su cama. Su mano todavía hormigueaba donde había tocado la de Fernando. En lugar de sentirse asustado o ansioso, ella sintió tranquila. Ella no empujó el tocador contra la puerta esa noche, y por primera vez desde que llegó a Monteverde, durmió, sin agarrar su almohada como un escudo. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante, como si la tormenta nunca hubiera sucedido. El poder aún estaba fuera, pero Fernando y las manos del rancho ya estaban evaluando daños y reparaciones iniciales. Julia preparó un simple desayuno de cereales y frutas frías, llevando una bandeja a los hombres que trabajan para limpiar un árbol caído cerca de la casa. «Eres un ángel», dijo Tom agradecido tomando un tazón. Fernando levantó la vista desde donde estaba operando una motosierra, sorpresa de registrarse en su rostro al ver a Julia acercándose voluntariamente al grupo. Él dejó la sierra y se limpió la frente con su antebrazo antes de aceptar la comida que ella ofreció. «Gracias», dijo. «Esto es reflexivo de tu parte». Julia se encogió de hombros. «Has estado trabajando desde el amanecer».
Debes tener hambre. Ella no demoró regresando a la cocina para continuar sus preparativos para el almuerzo. Pero durante toda la mañana, ella descubrió que él mirando por la ventana para ver a Fernando dirigiendo los esfuerzos de limpieza. Había algo tranquilizador sobre su autoridad tranquila, la forma en que trabajó junto a sus hombres, en lugar de simplemente dar órdenes. María regresó esa tarde llena de disculpas y noticias sobre su nuevo sobrino. Echó un vistazo a Julia y se detuvo. «Algo es diferente sobre ti», observó. Julia se dio la vuelta enfocándose en cortar verduras. «Nada es diferente. ¿Cómo está tu hermana?» María permitió el cambio de sujeto, lanzando detalles sobre el nacimiento y el bebé. Pero sus ojos se mantuvieron curiosos mientras veía a Julia trabajar con una nueva facilidad en sus movimientos, una ligera relajación en sus hombros perpetuamente tensos. Esa noche, después de que se sirvió y limpiaba, Julia se sorprendió nuevamente al aceptar la invitación de Fernando para sentarse en el porche. El aire nocturno era fresco y fresco después de la tormenta, llevando el aroma de la tierra húmeda y las cosas crecientes. La compañía eléctrica dice que deberíamos tener electricidad por la mañana, dijo Fernando, balanceándose suavemente en su silla. Julia asintió viendo que las luciérnagas comenzaron a aparecer en el anochecer. Sin embargo, es pacífico sin eso. Fernando sonrió, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos. Sí, lo es. Un cómodo silencio se estableció entre ellos. Julia había olvidado lo que se sentía simplemente estar en presencia de alguien, sin miedo ni ansiedad. Se sintió como el primer aliento profundo después de estar bajo el agua demasiado tiempo. «Estaba comprometido una vez», dijo Fernando de repente, todavía mirando los campos. «Laura era de la ciudad, como tú. A ella le encantaba la idea de la vida en la granja, el romance de la misma, pero la realidad...» Él sacudió la cabeza. El barro, las primeras mañanas, el trabajo interminable, no era lo que esperaba. Julia se volvió para mirarlo, sorprendida por esta revelación personal. «¿Qué pasó?» «Ella se fue», dijo simplemente. Regresó a la ciudad y su trabajo de oficina. Dijo que no podía desperdiciar su juventud enterrada en el campo. Miró a Julia. «No la culpo. Esta vida no es para todos». «¿Es por eso que nunca te casaste?», Julia preguntó. Luego inmediatamente lamentó la pregunta personal. «Lo siento, eso no es asunto mío». «Está bien», le aseguró Fernando. «Y en parte sí, pero también es...». Hizo una pausa pareciendo buscar las palabras correctas. «Vi a mi hermana casarse con un hombre que cambió una vez que el anillo estaba en su dedo. Se volvió controlador, luego verbalmente abusivo y, finalmente...». Se detuvo, dolor evidente en su voz. El corazón de Julia se apretó. «¿Qué le pasó?». Las manos de Fernando agarraron los brazos de su mecedora. «Ella murió en lo que se gobernó un accidente, una caída de las escaleras, pero lo sabía, todos lo sabíamos». «Lo siento mucho», susurró Julia. «No pude protegerla», continuó Fernando. «Traté de hacer que lo dejara, pero ella tenía miedo. Y luego fue demasiado tarde». Miró directamente a Julia. «Desde entonces, me prometí que nunca ignoraría las señales. Nunca fingiría no ver cuando alguien está sufriendo». Julia entendió entonces por qué había sido tan cuidadoso con ella, tan respetuoso con sus límites. Él reconoció su dolor porque lo había visto antes. «Mi exnovio, Mark», dijo él. Nombre se sintió extraño en su lengua después de tanto tiempo evitándolo. «No me golpeó al principio. Eran pequeñas cosas, criticar mi cocina, mi ropa, mis amigos, luego controlando mi tiempo, mi dinero. Cuando finalmente intenté irme, se fue. Se frotó inconscientemente la muñeca donde habían estado los moretones. Fernando no presionó por detalles. «Sin embargo, te fuiste. Eso requiere coraje». «O desesperación», respondió Julia. «A veces son lo mismo». Se quedaron en silencio nuevamente. Cada uno perdió en recuerdos. Después de un tiempo, Fernando se puso de pie. «Debería verificar las reparaciones antes de entregar». «Buenas noches, Julia». «¿Fernando?». Ella llamó cuando él llegó a la puerta. Cuando él se volvió, dijo suavemente: «Gracias por no empujar, por no...».
tratar de arreglarme. Su expresión fue gentil en la luz que se desvanece. No estás roto, Julia, herido tal vez,